Para comenzar hoy les quiero invitar que abran sus Biblias en primera carta de Pablo a Tesalonicenses. Carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 21 y 22. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. La enseñanza de hoy se titula Madurez en un mundo conectado. Madurez en un mundo conectado. Primera carta de Pablo entonces a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice así la palabra de nuestro Dios: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos da de estar nuevamente reunidos alrededor de tu palabra para ser instruidos, para ser enseñados, redarguidos, corregidos, Padre Santo, para seguir perfeccionando nuestra vida y estar preparados para toda buena obra. Te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo. Te rogamos tu dirección y que podamos, Dios eterno, aprender en esta mañana lo importante que es tener un discernimiento frente a todo lo que nos rodea y de manera especial en torno a todo lo que vemos en internet y todo lo que son las redes sociales. Te damos gracias por este tema. Te rogamos que nos dirija y que podamos ser alumbrados de manera especial a través de tu palabra para comprender la verdad de tu evangelio, de tu voluntad, y que podamos tener esa sabiduría para poner en práctica todo lo que aprendamos. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora, lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Madurez en un mundo conectado. Hoy día, hermanos, vamos a ver lo importante, vamos a tratar de aprender lo importante que es identificar o estar atento a esas pequeñas sutilezas que nos engañan y en contraste a eso formar un pensamiento bíblico y que toda la información que nos llegue la podamos filtrar a través no de tradiciones, no de las modas, no de ninguna cosa más que la palabra, la verdad de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito, la razón de la enseñanza de hoy. Entonces, como hemos ya mencionado, madurez en un mundo conectado. Ahora, a modo de introducción, como siempre, quiero invitarlos a que viajemos un poco con nuestra mente. Imaginemos que estamos acampando alrededor de este arroyo. Y estamos pasando un buen tiempo y este arroyo de aguas cristalinas no solamente nos provee un bonito escenario, sino que también al parecer nos provee un agua limpia, transparente, refrescante en tiempos de calor. Pero quizás en ese instante, cuando alguien piensa en ir a tomar un poco en medio del calor, aparece alguien y advierte, dice: no bebas de esa agua sin filtrarla, porque hay bacterias invisibles que pueden enfermarte. Y aunque de lejos parece que todo es puro, tiene una apariencia limpia que garantiza cierta seguridad, esa apariencia engaña. Esa apariencia no tiene nada que ver con la realidad de lo que tiene el agua. Y no somos nosotros capaces de poder verlo. Ahora, esa realidad, esa simple ilustración que a lo mejor nos hace sentido, lo pasa de manera similar cuando estamos navegando por las redes sociales, cualquiera sea el nombre de ella, o incluso tan amplio cuando navegamos por internet. Entre mensajes de ánimo, de noticias, las publicaciones de nuestros amigos, de quienes seguimos, aparecen
frases que pueden sonar muy espirituales o bastante sabias. Nombrarlas todas es obviamente imposible, pero salen frases como sigue tu corazón, Dios quiere que seas feliz, si lo crees lo puedes lograr, y suenan bastante acertadas, bastante sabias, como digo. De cierta manera parecen inofensivas, sabias, pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿realmente será la verdad de la palabra de Dios? ¿Reflejará la verdad bíblica estas frases que están publicando, que estoy leyendo? Y esta pregunta debería estar en nuestra mente como un filtro, como el primer filtro permanente en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vivimos en una era, en un tiempo donde todas estas ideas circulan a gran velocidad. Si recordamos a un tiempo atrás, las noticias que llegaban a Chile desde Europa se demoraban lo que se demoraba un avión o un barco en otros tiempos. Días, muchas horas. Hoy día estamos a un par de segundos a que alguien publique cierta información y ya está esa información acá. Entonces, las ideas, las noticias, la información circula a una velocidad impresionante al día de hoy. Pero sin embargo, el que esa noticia crezca y llegue a nosotros con tanta rapidez no quiere decir que sea verdad. Entonces tenemos, hermanos, que ser discípulos fieles a la palabra de Dios, y que en tiempos de esta era digital necesitamos aún más tener una mente bíblica, un corazón sobrio, una fe firme en la palabra de Dios. Tenemos que filtrar todas las ideas, todos los mensajes, no porque suene o porque le pongan un versículo bíblico entre medio, entre paréntesis, y dice, esto... No, tengo que ser capaz de filtrar absolutamente todo. Partiendo, como se los dije el domingo pasado, por lo que sale de este lugar. Porque yo soy hombre y también me puedo equivocar. La fidelidad, el esfuerzo, el ánimo, el deseo es ser lo más fiel a lo que la palabra de Dios dice. Pero soy hombre, con naturaleza caída. La única que es infalible es la palabra de Dios. Y a ella es la que debemos ser fieles. No sé qué presentación tengo, así que... bueno, esto es lo que les mencionaba. Muchas ideas y mensajes circulan al día de hoy, muchos suenan inspiradores, positivos, espirituales, pero finalmente a la luz de la palabra no todos son saludables para nosotros. No todos nosotros deberíamos tomarlos y asimilarlos como una buena alimentación espiritual. Greg Koch, dicen, ¿quién es ese? ¿Se acuerdan que en algún momento les nombré un libro que se llamaba Tácticas, que era como para aprender a debatir la fe? Bueno, el autor de ese libro es él, Greg, con ese apellido que no me vuelvan a hacerlo pronunciar. Él dice, la verdad no se vuelve más cierta por repetirse 1000 veces en internet, sigue siendo verdad solo si está enraizada en la realidad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que, hermanos, comprender y aplicar a nuestra realidad. Nosotros necesitamos un filtro, y ese filtro, sin lugar a duda, lo único que lo da es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios la que nos permite distinguir si eso nutre o contamina. Bíblicamente, hermanos, no tenemos algo intermedio. O nutre o contamina. Como dice el Señor Jesús.
Los que están conmigo juntan y si no está conmigo desparraman. No hay término medio. O juntos o desparraman. Las verdades, o mejor dicho, las publicaciones de las redes sociales o nutren o contaminan. Hablando de la madurez espiritual que nosotros necesitamos. A.W. Tozer dice: la fe que no puede soportar la duda o la evaluación crítica no es fe en Dios, sino fe en la tradición. Lamentablemente, hermanos, por distintas razones, tradición, por nuestra cultura, no estamos formados para evaluar nuestra fe, para dudar de nuestra fe. En el buen sentido de la palabra, porque por supuesto que tenemos que estar firmes en ella. Pero también tenemos que crecer en la habilidad, en la capacidad de poder evaluar lógicamente nuestra fe. Y nuestra fe es muy lógica. Tiene mucho de razón. Y Pablo lo manifiesta, nos habla en muchos pasajes de que debemos renovar nuestra mente para aprender, para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2 o Romanos 12. Entonces no es que nosotros debamos de creer y como que perdamos nuestra capacidad de raciocinio. Tenemos que ser capaces de discernir. Como dice en el pasaje que hemos leído, 1 Tesalonicenses 5, 21, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cómo examinamos? Con la razón, con el pensamiento, haciendo comparaciones. Debemos, hermanos, examinarlo todo y retener lo bueno. Y esto nos llama a generar la capacidad de discernimiento. Y eso es la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y es malo, lo verdadero o lo falso, o en otras palabras, lo que es útil o lo que es engañoso. Entonces, si queremos, hermanos, navegar por nuestras redes sociales saturadas de información de manera segura, debemos aprender a discernir. Y discernir nos lleva a poder madurar. O madurar es aprender a distinguir, a evaluar, a examinar. Busquen sus Biblias, Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo llegamos a ese punto de poder discernir entre el bien y el mal? Es una pregunta, por si acaso. ¿Cómo llegamos a ese punto de poder discernir entre lo bueno y lo malo? Lo dice el texto. La segunda parte: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo podemos llegar a discernir el bien y el mal entonces? Por el uso, el ejercicio, el entrenamiento. Es una capacidad que podemos formar en nosotros. El discernimiento, hermanos, no es un don reservado para algunos pocos, para los que fueron a la universidad o para los que tienen cierta capacidad intelectual o solo para los líderes. No, es
una responsabilidad de todo creyente. Y aún más de un creyente maduro, por supuesto. Es una responsabilidad, hermano. Tenemos que juzgar todo, tenemos que distinguir todo, tenemos que discernir todo. Nosotros no podemos... Miren, no me gusta mucho hacer este tipo de ejemplos porque se pueden malentender, pero el gobierno actual, y no con eso estoy haciendo nada, solamente voy a usar una ilustración. Decir nada me refiero de color político. El gobierno actual, nuevamente, se les pasó y sacaron mal los cálculos de las platas que hay en el país. Una vez más. No supieron saber si había o no había plata y le quedaron cortos los números y no es primera vez. Y obviamente todos podemos estar de acuerdo, más allá de quién esté en el gobierno, de que cómo es posible que vuelva a pasar una vez más. Ahora, ¿por qué menciono este ejemplo? Es porque alguien que tiene a ese nivel de responsabilidad, ¿cómo es posible que una vez más suceda? Porque no es primera, vean, como en la 10ª. Para un creyente maduro, la primera puede pasar, la segunda puede ser perdonable, pero la tercera, hermano, debemos crecer. ¿Están ustedes siendo formados a través de la palabra de Dios con estudios el domingo, estudios personales que usted puede hacer, discernimiento, si tengo o no pecados respetables en mi vida? Entonces, ahora tenemos la responsabilidad de crecer y de ejercitarnos, como dice acá Hebreos en el pasaje, ejercitar nuestros sentidos para poder discernir el bien y el mal. Y para eso tenemos que ejercitar la mente, tenemos que ejercitar el corazón. La fe, hermanos, es práctica, no es teórica. Por supuesto que hay información que tenemos que aprender porque está en la palabra de Dios, pero tenemos que practicarla. Tenemos que vivir la palabra de Dios. No es para que esté ahí o decir, oh, sí, que estuvo buena la enseñanza del domingo. No. Es para practicarla. Entonces, si queremos poder discernir en esta era digital donde todo cada vez apunta a que va a estar todo tecnologizado, etcétera, tenemos que filtrar la información que nosotros tenemos y que nos está llegando. Tenemos que filtrar a quién prestamos oído. Y tenemos que tener esa capacidad, hermanos. Charles Spurgeon dice, discernir no es solo saber lo que está bien y lo que está mal, sino también distinguir entre lo que está bien y lo que casi está bien. Y esto es central, hermanos, porque tenemos que llegar a discernir tan específicamente, tan detalladamente, que no es solamente el bien y el mal, porque matar a alguien no dudamos en que está mal. Pero si decimos que alguien habla mal del otro y es como que entre comillas, como que de repente dudamos y bueno, depende. Y las escrituras claramente nos dicen que habla mal de su hermano, en el fondo lo dice, lo mata, lo asesina. Entonces tenemos que llegar incluso a distinguir lo que casi está bien. A ese nivel debemos de anhelar llegar en el discernimiento y en la distinción que hagamos de lo que estamos recibiendo en nuestra vida. No podemos aceptar todo lo que oímos o vemos. Tenemos que aprender, hermanos, a detenernos, a comparar con la palabra de Dios. La madurez no se mide por años de fe,
sino por la capacidad de distinguir lo que agrada a Dios en medio de tantas voces. Así que no se vale decir, no, pastor, es que yo llevo 50 años, 20 años, 15 años de creyente. Pero si alguien de un año sabe distinguir más la voluntad de Dios en medio de tanta información, ese hermano es más maduro en la fe. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, hermanos. John MacArthur dice, la madurez espiritual se manifiesta cuando el creyente responde a cada situación no por impulso, sino por convicción bíblica. No es por lo que creo, no es por lo que me dicen, no es por la moda, no es por nada. Es porque la Biblia dice lo que tengo que hacer. Entonces, hermanos, ¿estás creciendo o estás trabajando en tu capacidad de discernir? ¿O simplemente estás repitiendo lo que otros dicen, lo que otros publican, sin analizarlo a la luz de las Escrituras? Discernir es amar la verdad y rechazar el error, aunque venga disfrazado de sabiduría. Pero no basta con reconocer la importancia del discernimiento. El peligro está en que el engaño no siempre se presenta como algo malo. Muchas veces viene disfrazado de espiritualidad o incluso de bondad. Entonces vamos a ver, hermanos, que hay engaños que son sutiles, donde lo falso suele parecer bueno. Para eso vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Lo leímos esto la semana anterior. Lo volvemos a utilizar el día de hoy. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es lo que dice Pablo aquí. Miren, pongan atención, estén atentos, que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofía, huecas sutileza, y esas filosofías y huecas. Y miren lo que dice Pablo, no dice filosofía, pensamiento académico, nada de eso. Dice huecas sutilezas. O sea, esta filosofía y estos pensamientos que pueden ser muy simples, muy sencillos, que con eso no lo engañen, porque eso está basado en tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según la voluntad de Dios. Entonces, las ideas engañosas, hermanos, no siempre niegan a Dios, pero sí lo distorsionan en su carácter y en su propósito, aunque sea de una manera muy sutil, muy leve. Y por eso necesitamos ser muy agudos en las evaluaciones. Hoy abundan frases, movimientos, lamentablemente algunos que se dicen pastores, y que mezclan la verdad con error. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de esos. Incluso, hermanos, hay frases que por la brevedad de la publicación del video, de la imagen, son sacadas de su contexto original y las hacen pasar como saludables. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Tenemos que ser muy agudos en el discernimiento, en el análisis que hagamos de las publicaciones.
Por supuesto que hay hermanos sanos que tenemos cierta certeza de lo que están publicando y podemos estar más tranquilos, pero eso no significa que no debamos evaluarlas bíblicamente. Por ejemplo, algunas frases, solo por mencionar algunas, hermanos, porque la verdad es que hay tantas que nombrarlas todas sería casi imposible o imposible. Si tienes fe, nada malo te pasará. Suena muy bonito, muy espiritual, pero ¿es bíblico? ¿Por qué no es bíblico? ¿Cómo? El que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución, por ejemplo. Entonces, ¿cómo que si tenemos fe nada malo nos pasará? Dios nos guarda, preserva nuestra alma, pero miramos a África, en Nigeria, cosas que no salen en la noticia, y aldeas completas de hermanos son quemadas, los hermanos son asesinados por el Islam o por la religión que hay en ese lugar, los musulmanes, y son exterminados los cristianos. ¿Y a dónde está entonces? Si tienes fe, nada malo te pasará. Segundo, lo importante es sentir a Dios, no tanto conocerlo. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Por qué? Porque debemos conocerle, ¿no es cierto? Y la vida eterna está en conocerle. Y en esto se trata la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti. Recordamos lo que dice Pedro en su segunda carta, que todo lo que es para la vida y la piedad ha sido dado a través de ¿qué? De sentir a Dios, del conocimiento. Entonces, cuidado, porque suena muy bonito esto, hoy sí, yo quiero sentir a Dios. Todas las religiones llevan a lo mismo. Quizás está un poco más clara, pero no es verdad. Hay un solo Dios. Y no hay distintos caminos, hay un solo camino al Padre, y ese es el Señor Jesús. Entonces, estas ideas pueden parecer muy compasivas, inspiradoras incluso, pero carecen de todo fundamento bíblico, hermanos. No tienen por dónde ser verdad. R.C. Sproul dice, la herejía más peligrosa no niega a Cristo, simplemente lo redefine. Entonces, decir que Dios no existe o que yo no creo en Dios no es lo más terrible, no es lo más peligroso. Lo más peligroso es decir, no, Cristo yo lo puedo encontrar por Mahoma, lo puedo encontrar a través de la meditación, lo puedo encontrar a través de, qué sé yo, todas las cosas que menciono. No, a Cristo lo encuentro solo en las Escrituras. Entonces, lamentablemente, hermanos, muchos mensajes que se dicen ser cristianos en redes sociales mezclan la verdad con el error. Y Dios nos llama a estar alerta y no a estar confiado en todo lo que se publica. Debemos nosotros estar desconfiando de todo lo que se publica, porque además no conocemos a las personas. Si lo publica alguien de nosotros, podríamos estar mucho más confiados porque yo lo conozco. Pero aún así, hermanos, tenemos que tener la capacidad de discernir. Y nadie debería molestarse y decir, oye, hermano, pero la verdad es que no entiendo tu mensaje, parece que no fuese tan bíblico. Y nadie debería enojarse por eso, decir, gracias por evaluar lo que yo estoy publicando. Tenemos que aprender a detectar esas sutilezas, hermanos. El discípulo sabio, maduro, no comparte todo lo que suena bien, comparte todo lo que es verdaderamente bíblico. Albert Mohler dice, vivimos en una cultura donde la información abunda, pero la sabiduría escasea.
La mente cristiana debe resistir la superficialidad del pensamiento moderno. Hoy día todo es superficial, todo es a la ligera. Estamos en la generación de todo instantáneo, todo rápido. Como digo yo, alimentados con leche de tarro, todo rápido. Antes, ¿qué es lo que había que hacer? Levantarse temprano en la mañana, ir a sacarle la leche a la vaca, cocer la leche, y después de 2-3 horas de trabajo recién se podía alimentar de leche. No, hoy día en 1 minuto ya está listo. Antes había que prender la cocina, poner la olla, quizá baño María para calentar la comida, media hora, 1 hora para lograr almorzar. Hoy día, plato en microondas, 3 minutos, listo, almorzando. Todo instantáneo, todo rápido. Una pregunta para reflexionar. ¿Has permitido que ideas populares o frases bonitas moldeen más tu fe que la misma palabra de Dios? ¿Qué está moldeando más nuestra fe? ¿Las frases inspiradoras que leemos por las redes sociales o la palabra de Dios? El engaño más peligroso no es el que grita mentiras, sino que el que susurra medias verdades. Eso es más peligroso, hermanos. Mucho más peligroso. Ante tantas voces que suenan bien, la solución no es aislarse, sino renovar la mente. Solo una mente transformada por la palabra puede distinguir lo que agrada verdaderamente a Dios. Necesitamos entonces mentes renovadas. Tenemos que pensar como Cristo pensó. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta: ¿qué es lo que hace la jalea cuando usted la mete a un molde? Se endurece, ¿no es cierto? Pero ¿qué, además de ser eso, qué es lo que... ¿la forma de qué toma? La forma del molde, ¿no es cierto? Eso es conformar. No se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, no tomen la forma de este molde de la era de las redes sociales que nos rodea. No se conformen a este siglo, no tomen la forma, sino el contraste. No tomen esa forma, sino que ¿qué es lo que tienen que hacer? Transformen su mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que tenemos que hacer. No tomar la forma de este siglo, sino que renovar nuestra mente a través del conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos, hermanos, evaluar, distinguir todo lo que nos llega, toda la información que nos rodea, si nuestro pensamiento, nuestra mente no es renovada por medio de la palabra. Si yo no te logro convencer, voy a poner este ejemplo, que robar es pecado, ¿qué vas a seguir haciendo? Robando. Pero si yo a través de la palabra de Dios te transformo ese entendimiento y te muestro bíblicamente que robar es pecado, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir robando? ¿O vas a empezar a luchar para dejar de robar, por lo menos? Eso es lo esperable, ¿no es cierto? Bueno, quizás no es el mejor ejemplo,
Pero cuando nosotros renovamos nuestra mente y pensamos como Cristo piensa, pensamos según la voluntad de Dios, somos capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y eso obviamente también va acompañado de conocimiento. Pablo dijo, yo no sabría que robar es malo si la ley no dijese que la ley es malo. O sea, que robar es malo. Conocimiento. A través del conocimiento madura y puede discernir y deja de robar. Dejamos de mentir. Dejamos de ponernos ansiosos. Dejamos de los pecados de la lengua. Y todos los pecados respetables que hemos estado estudiando. El discipulado incluye un proceso continuo de reeducación espiritual. ¿Se acuerdan cuál es el último elemento que veíamos la semana pasada? Veíamos 4, ahí en 2 Timoteo. ¿Cuál era el primero? La palabra de Dios en toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Esa última, ¿qué es lo que significaba? Instruir en justicia. Sí, involucraba las 3 anteriores, pero si lo dijéramos en otra palabra, disciplinar, entrenar, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros necesitamos. Una reeducación espiritual, un entrenamiento, un proceso continuo de enseñanza, de redarguir, de corregir, para poder entrenar nuestra mente. Entonces, algunas preguntas que nos podríamos hacer para discernir. ¿Qué enseña este mensaje o esta publicación o esta imagen o este video corto, este reel, como quiera llamarlo, este TikTok, lo que quiera? ¿Qué enseña sobre Dios? ¿Dice algo sobre Dios? ¿Enseña algo correcto de Dios? Segundo, ¿qué motiva en mi corazón esa publicación? ¿Orgullo, dependencia, o me ayuda a exaltar a Dios, me ayuda a depender de Él? ¿Qué es lo que me está motivando en el corazón? Tercero, ¿se alinea con la verdad del Evangelio esta publicación, esta imagen, este video, etcétera? Son algunas preguntas, hermano. La verdad es que podrían haber otras que podrían ser mejores o podríamos agregar algunas más o tener como una base. Pero esto es como quizás lo básico que debemos preguntarnos. John Piper dice, el cristianismo no apaga la razón, la redime. Ahora somos capaces de razonar santamente. No nos convertimos en unos zombies, en unos robots que solamente obedecemos sin tener la capacidad de razonar. Ahora nuestra razón está al servicio de nuestra fe en el Señor Jesús. Y tenemos que pensar, tenemos que razonar. Y aquí hay, hermanos, una batalla. Hay un pasaje en Corintios, no me recuerdo exactamente dónde está, donde dice que Pablo le dice a la iglesia en Corinto que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Que la pelea, la batalla, no es contra huestes, sino que es contra pensamientos. La batalla espiritual, hermanos, se libra aquí, en nuestra mente, en la capacidad de discernir. Y solamente a través de la renovación de nuestro pensamiento es que vamos a poder resistir las influencias
el poder de toda la información que llega a través del mundo digital. Entonces, no necesitamos mentes pasivas para eso, necesitamos mentes ejercitadas en la palabra de Dios. Francis Schaeffer dice, cuando dejamos de pensar bíblicamente, dejamos de vivir cristianamente. Porque empezamos a pensar cualquier cosa. Entonces, ¿estás dejando que tus pensamientos sean formados por la Biblia o los estás dejando moldear por las redes sociales? Entonces, la mente del discípulo, hermano, no se moldea por algoritmos, sino por las Escrituras. Y alguien me podrá decir, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos, hermanos, son una serie de procesos. No sé si usted ha escuchado esa palabra antes. Quizás algunos sí, otros no. Bueno, antes de terminar la definición. ¿Usted se ha dado cuenta que siempre cuando entra a las redes sociales, cuando las revisa, siempre le aparecen cosas similares? Como cosas que se repiten? O por ejemplo, si en su celular empezó y entró a ver, no sé, me quiero cambiar el colchón y buscó en internet cuánto sale un colchón y después entra a las redes sociales y la publicidad, ¿qué es lo que dice? ¿Puras cosas de colchones? ¿Se ha dado cuenta de eso? Ya. Detrás de eso está esto. Los algoritmos, que son todos procesos informáticos que le muestran a usted en redes sociales lo que obviamente la red social interpreta que usted necesita o lo que usted quiere ver. Entonces, si sigue, por ejemplo, a muchos pensadores cristianos, ¿qué es lo que le va a sugerir? Puras cosas cristianas, pero de todo, porque no dicen si es bueno o malo. Entonces las redes sociales, hermanos, están hechas para que nos informe de todo lo que nosotros queremos, pero sin absolutamente ningún filtro. Entonces, si queremos obtener más información, en las redes sociales cuesta un kilo porque se encierra en lo que uno le ha dicho, en lo que uno sigue, en lo que uno ha nombrado. Entonces, como que le va acotando, es como tienes que seguir este camino, por decirlo así. No deja caminar libremente. Entonces, nuestra mente, hermano, termina como achurrascándose. Porque se empieza a limitar, porque no te muestra nada más. Por eso, el discípulo tiene que estar moldeado por las Escrituras, hermano. Ahora, nadie está diciendo que las redes sociales no sean útiles, porque sí son útiles. Pero nuestro mayor tiempo debería estar en las Escrituras y no en las redes sociales. Nuestra base de nuestra fe o del crecimiento de nuestra fe no son las publicaciones de los versículos que se hagan en las redes sociales, sino que está en leer las Escrituras. Pensar como Cristo no es un ejercicio teórico, de esto debe traducirse en acción. Pablo nos enseña un proceso claro: examinar, retener y rechazar. Así se aplica el discernimiento en la práctica. Y es eso, hermano, lo que tenemos que hacer. Probar, retener y filtrar todo con la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, el pasaje que leímos al inicio. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Ahí están esas tres acciones: examinar, retener y rechazar o abstenerse. Y tenemos que este triple proceso: examinar, que es analizar a la luz de la palabra. Ese es nuestro molde, ese es nuestro ejemplo, esa es nuestra brújula, nuestro mapa, nuestra información base. Ahí es donde tenemos que tener ese molde. Después tenemos que retener.
todo lo que esté conforme a este molde, a la palabra de Dios, lo atesoro, me edifica, glorifico a Cristo, y todo lo que no esté conforme a las Escrituras después de esa examinación, lo rechazo, lo elimino. Examino, es bueno, es sabio, me edifica, glorifica a Dios, lo retengo. No me edifica, no glorifica a Dios, no me alimenta, lo rechazo. Es pecado. Eso es lo que tenemos que hacer así, hermanos, de sencillo. Aquí no vamos a inventar la rueda de nuevo. Esto es así de fácil. ¿Cómo examino mejor? Con la palabra de Dios. Aquí no hay otro libro, no le voy a decir vaya a la librería CLC ahí en Amunátegui 57 al costado de la Torre Entera. No, es las Escrituras. Ahí está. El resto de los libros o de lo que se haya escrito después o extra de las Escrituras es útil, sí, nos ayuda a comprender la verdad de Dios, pero es aquí. Aquí está. En las Escrituras. Lo que necesitamos. Y después de examinar, retengo o me abstengo, retengo o rechazo. Así de simple. No hay término medio. O retengo o rechazo. Punto. Ahora, ¿qué significa esto en las redes sociales? No compartir todo lo que parece cristiano. Si una frase cristiana, pero detrás de esa frase cristiana está algún falso profeta, ¿la comparto? ¿No la comparto? No la comparto, porque la dijo alguien que no es creyente o que es un falso. No tengo por qué seguir alimentando a ese ministerio, o decirlo de cierta manera. Contrastar cada enseñanza con el contexto bíblico. Tengo que tener mi Biblia ahí a la mano. Y no dejarse guiar por emociones, sino por convicciones. Tengo que poner mis emociones bajo mis convicciones bíblicas. Las emociones son buenas, Dios nos creó con emociones, con sentimientos, pero no son esos los que nos conducen. Quien nos conduce es nuestra razón, nuestra fe, nuestro pensamiento, y que tienen que estar sujetos a convicciones bíblicas. D.A. Carson dice, el discernimiento no consiste en decir que algo está mal, sino en ver por qué lo está a la luz del Evangelio. Entonces no se trata solo de evitar lo malo, sino de examinar todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que leo. Y tenemos que usar el filtro de las Escrituras para edificarnos. Martin Lloyd-Jones dice, el cristiano debe examinarlo todo no porque dude, sino porque ama demasiado la verdad para dejarla mezclarla con el error. Entonces al final, en palabras de Martin Lloyd-Jones, podríamos decir que si examinamos todo o examinamos conforme a nuestro amor o conforme al amor que tengamos de las Escrituras. Entre más amemos las Escrituras, más vamos a evaluar, más vamos a examinar todo lo que veamos. El discernimiento no es sospechar de todo, sino probarlo todo con la verdad. El discernimiento no termina en lo que rechazamos, sino que también se fortalece con lo que aprendemos a pensar y afirmar. Por eso el llamado final es fomentar una mente bíblica que brille por la verdad, con la verdad del Evangelio en los medios digitales. Entonces,
Debemos, hermanos, pensar bíblicamente. Tenemos que ser luz en lo digital también. Es parte del mundo, es parte del mundo en el que nos tocó vivir. Y tenemos que ser luz. Quizás Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, entre otros, en una era que no era digital, eran luz de otra manera, con su forma de vivir, con sus predicaciones. Hoy día nosotros tenemos que ser luz con nuestra forma de vivir, como predicamos el Evangelio, pero también a través de las redes sociales. No queda exento. No, pastores, que las redes sociales no se nombran en la Escritura. No hay ningún pasaje que dice que yo en TikTok tengo que hacer puros videos cristianos. O que todas las imágenes de Instagram tengan que ser cristianas. Sí, es verdad. Pero hay principios generales que nos demandan de cómo debemos conducirnos. Y el mundo digital cae dentro de estas enseñanzas generales. Filipenses 4:8. Dice, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. 8 elementos que deben filtrar nuestro pensamiento. Lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza. Un discípulo que discierne, que evalúa, piensa bíblicamente, no solo actúa, piensa bíblicamente y ocupa este filtro. ¿Cómo puedo yo pensar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo cultiva? Lectura diaria de la palabra. Bueno, como les dije, aquí nos vamos a descubrir la rueda de nuevo, como lo veíamos el domingo pasado. Esto es retener lo que ya se nos dio. De eso se trata. De que si está esperando que yo le dé algo, una idea reluciente y nueva, aquí no la va a encontrar. La receta para madurez espiritual, para la capacidad de discernir, la encontramos en las Escrituras. Y la Escritura nos dice que mientras más yo medite en la palabra, más voy a tener la capacidad de madurar. Salmo 1. ¿Qué dice? Que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche, ¿qué será? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y su hoja no cae, da fruto a su tiempo, etc. Lo vimos el domingo pasado. Segundo, la oración. La oración por sabiduría, pedirle. El que esté falto de sabiduría, ¿qué dice el texto ahí en Santiago? Pídasela al Señor. ¿Y qué va a pasar? Él la va a dar abundantemente. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? ¿O qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? Conocimiento de Dios. La sabiduría, hermanos, es saber poner en práctica la palabra de Dios. Pastor, es que usted dijo que tenía que hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Pida sabiduría. Eso es la sabiduría. El principio de la sabiduría, como dice nuestra hermana Lucy, es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios me ayuda a saber cómo conducirme. Es parte de la sabiduría. De ahí es el inicio.
El resto viene por saber cómo aplicar a mi vida diaria lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si yo leo las Escrituras, aprendo de ellas, tengo que orar para saber cómo aplicarla directamente a mi vida. Y tercero, una vez más, una comunidad que corrige y enseña. Y una vez más nos encontramos con la verdad de que la vida cristiana no es vivir como el llanero solitario. Para los que son más jóvenes, el llanero solitario es un personaje antiguo que andaba solo por todos lados. Tenemos que vivir en comodidad, nos necesitamos. O si no, no habrían tantos mandatos los unos a los otros en las Escrituras. El Señor diría, rójatela solo. No. Exhortados los unos a los otros, orados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, animados los unos a los otros, entre otras tantas. Necesitamos, hermanos, lectura de la palabra, oración y una comunidad que nos ayude a corregir y a enseñar. Y así el creyente se vuelve un filtro de verdad y no un eco de las modas y de las publicaciones o de todas las publicaciones que puedan ver. Nancy Pearcey dice, el cristianismo no es solo una fe para el corazón, sino un marco total para pensar y vivir en el mundo real. El discernimiento, hermanos, no es solo una defensa en contra del error, sino una formación constante de nuestro pensar bíblico. El discípulo maduro piensa, evalúa, responde por una mente moldeada por Cristo, por su palabra, y no por las tendencias, ni los hashtags, ni las tendencias que estén en Twitter o en X, como se llame la cuestión. Publica, piensa, actúa conforme a la palabra de Dios. J.I. Packer dice, pensar como cristiano es pensar los pensamientos de Dios después de Él. Y eso es lo que deberíamos hacer. Frente a una situación, decir, ¿qué haría? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué haría mi Señor en esta situación? Ahora, ¿qué pasos estás tomando para desarrollar una mente bíblica en tu vida diaria, en tu vida digital? La formación discipular, hermanos, produce mentes críticas, corazones humildes y vidas centradas en Cristo. Críticas por criteriosas, porque evalúan. Y tenemos que llegar a eso. En resumen, el discernimiento, hermanos, no es una habilidad ocasional, sino un estilo de vida. Y al igual que el agua que necesita un filtro para ser pura, nuestra mente necesita la palabra de Dios para mantenerse pura en una era de confusión. Pastor, pero es que yo tengo problemas porque yo leo las Escrituras y no se me queda nada. No retengo ni una cuestión. ¿Cuántos de aquí han lavado un colador? Todos nos ha tocado lavar un colador en algún momento, ¿no es cierto? Y el colador no retiene el agua, por supuesto. No es como lavar, no sé, un plato o una olla, donde uno junta un poco de agua, lo enjuaga para que salga toda la suciedad, ¿no es cierto? Pero al lavar se me fue el nombre. Gracias. Al lavar el colador, ¿se limpia? No de inmediato. ¿No es cierto? Cuesta un poco más, pero se limpia, ¿no es cierto?
¿Y por qué se limpia? Porque corre el agua, ¿no es cierto? Hermano, el pasar constantemente en la palabra de Dios nos limpia igual. Purifica nuestra mente de todas maneras, aunque no la retenga. Necesitamos estar en la palabra de Dios. Para ir concluyendo, un resumen sencillo. 5 temas que vimos el día de hoy. Primero, discernir. Necesitamos madurar espiritualmente para distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Tenemos que estar atentos a esos engaños sutiles que se disfrazan de verdad y que quieren obviamente colarse entre medio. ¿Cómo estamos atentos? ¿Cómo vamos logrando estar atentos a esos engaños? Renovando nuestra mente, creciendo en discernimiento, para después probar y retener, teniendo en cuenta los 3 pasos que Pablo decía en primera los Tesalonicenses. Examina, se me fue la segunda. Retiene o abstente, rechaza. Y todo eso, la base para lograr todo eso es pensar bíblicamente. Formar un pensamiento bíblico como Cristo lo haría. El verdadero cristiano, hermano, no se deja llevar por cada corriente de ideas, permanece anclado porque su raíz está en la palabra viva de Dios, como dice nuestro hermano Paul Washer. Necesitamos, hermanos, enraizarnos, una vez más, esta imagen que nos ha acompañado a lo largo de la serie, enraizados en la palabra de Dios. Ahí debe estar nuestra ancla. Entonces, volviendo a la ilustración inicial, nadie bebe un agua sin filtrar, porque puede enfermarnos, al menos que haya una necesidad imperiosa. Muchos beben, o muchos hemos bebido de arroyos, porque estamos muy sedientos. Pero lo habitual es no beber de cualquier agua. En nuestra era digital, hermanos, nosotros tenemos que aprender a filtrar toda la información que nos llega. Del tipo que sea, imagen, publicación, video, lo que tú quieras, hermano. Tenemos que aprender a filtrarlo. El discípulo maduro no apaga su mente, sino que filtra a través de ella. Examina cada idea, cada tendencia y cada enseñanza a través de las Escrituras. El discípulo fiel no se conforma con repetir frases populares, sino que examina, filtra y retiene solo lo que es conforme a Cristo. Y en una era digital, ser discernidor, evaluador, examinador es un acto de fidelidad. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros, hermanos. Ser fieles, no al que está publicando, no al pastor de moda, no a la tendencia del día. Fieles a la palabra de Dios. C.S. Lewis, ¿saben quién es C.S. Lewis? Un cristiano famoso, el autor de las Crónicas de Narnia. El autor de las Crónicas de Narnia. Bueno, él escribe y dice: en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y en ese sentido, hermano, tenemos que ser bien revolucionarios. Tenemos que tener la capacidad de decir la verdad. Esta es la frase de Lewis: en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Solo quienes beben de la fuente pura de Cristo, su palabra, pueden mantener evaluando en medio de un mundo saturado de engaños. El verdadero discípulo
digital consiste en amar la verdad más que la viralidad. O sea, ama más lo que Dios dijo más que lo que se hace viral, lo que todo el mundo empieza a ver. Entonces, una pregunta, hermanos, para concluir y dejar instalada en tu mente. ¿Estoy usando la palabra como filtro diario para mis pensamientos, decisiones y mi consumo digital? ¿Estás usando la palabra de esa manera? Si no lo estás haciendo, hoy quedas con la responsabilidad de que la palabra de Dios sea ese filtro para tus pensamientos, tus decisiones, pero también para todo el mundo de la era digital. Ya sea que lo vayas a compartir, que lo vayas a consumir, que lo vayas a publicar, lo que sea. Que pase en el mundo digital, tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios nos dé sabiduría a todos para crecer y madurar en este mundo ultra conectado en el que nos tocó vivir. Invito a que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque a pesar, Dios eterno, de que en ella no encontramos los nombres de distintas redes sociales, sí encontramos esa luz que necesitamos para dirigir nuestro caminar. Esa luz que necesitamos para dirigirnos en este mundo digital en el que nos tocó vivir. Te rogamos que tú nos des, apelando a tu propia palabra, sabiduría. Te rogamos por sabiduría para nosotros, para aprender a vivir en este mundo digital, para que a través de él también podamos ser luz, pero también podamos nosotros saber qué es lo que estamos consumiendo y ser fieles a tu palabra más que a aquel publicador reconocido o quien sea. Seamos fieles a ti, tu palabra, y seamos revolucionarios al ser fieles a ella. Te damos gracias en esta mañana. Ayúdanos siempre a crecer, a madurar espiritualmente, para en todo glorificar tu nombre y llevar mucho fruto, de los cuales otros también se puedan alimentar. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos, lo hacemos a través de nuestro Salvador Jesús. Amén.